¿Aló? ¿Este se oye? Sí. Bueno, un fraternal saludo a todos nuestros hermanos. En verdad que estaba temblando cuando hablan tan bien de uno. Y doy gracias a Dios que Él no conoce mi corazón. Como decía un teólogo en siglos pasados, que si los demás supieran lo que hay en su corazón, no tendría ni amigos. Así que gracias que Él no sabe quién soy yo adentro. Y gracias a Cristo que su obra fue venir a salvar pecadores. Y como agrega el apóstol, entre los cuales yo soy el primero. Y por muchos años me preguntaba, ¿qué significa eso? Que yo soy el primero, porque dice yo soy el primero, pero debiera ser a todo el mundo. Y hoy lo experimenté ahí sentado. Me siento más pecador que todo el mundo. Así que soy el primero. Porque el pecado ajeno uno lo conoce por especulación, pero el nuestro es por propia experiencia. Así que también me siento muy honrado de estar aquí. Gracias a Ricardo, que siempre ha sido tan cariñoso con nosotros, a su familia y a los hermanos aquí. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias a los que me han escrito, que me estaban esperando, venga pronto. Así que gracias públicamente también por todo su cariño. Y se me ha encomendado, que para mí es un gran privilegio, ser el primer expositor y además predicar con Sugel Michelén. Eso es. El archifamoso Sugel Michelén. ¿Saben ustedes que él nació primero, pero yo soy más viejo que él? Mi primera lección en el Evangelio me la dio Sugel. Yo me convertí o conocí al Señor en julio de 1980. ¿Puedo hablar? Yo hablo mucho, ¿eh? Si no me hace enseña. Julio de 1980, un mes o algo así, su mamá era amiga de mi esposa y le invitó a una actividad. Y yo tenía unas preguntas sobre la Biblia, especialmente Génesis, y él cariñosamente se sentó conmigo, así que mi primera lección fue él. Y ahora estoy al lado de él predicando, así que es un privilegio no pequeño. Bien, el texto que tengo para considerar hoy es en Éxodo 33, 18, donde Moisés dice, Señor, muéstrame tu gloria. De eso queremos hablar hoy, de qué es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Nuevamente oramos para invocar el nombre de nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, gracias te damos por darnos a tu bendito Hijo Jesucristo. Gracias porque nos escogiste en Él por amor, no por algo bueno que nosotros hubiésemos hecho o algo malo que hubiésemos dejado de hacer, sino por pura gracia. Te bendecimos pues y te damos gracias también al llegar este momento y en este lugar, porque habíamos orado a ti de que nos concedieses llegar hasta aquí y nos has traído, lo cual nos estimula que tú oyes la oración y nos estimula también que te sigamos pidiendo. Una de tus quejas es que no te pedimos lo suficiente. Así que te rogamos en esta hora que tú unjas al predicador, que tú le dé a hablar con sencillez, con claridad, en el poder de tu espíritu. Haz tú lo que él no puede hacer, sembrar tu palabra en nuestros corazones y que constantemente estemos inclinados a guardar tus testimonios. Señor, también te rogamos, perdona nuestros pecados. Nuestro pecado frecuente y voluntario, límpianos porque tú mismo nos has prometido que pecado arrepentido es pecado perdonado y pecado perdonado es pecado borrado. Y tú mismo también nos dijiste que tú perdonas nuestros pecados para que te sirvamos. Límpianos porque queremos servirte, hablando tu palabra y recibiéndola. Y te lo rogamos
en el nombre de aquel en el cual tú tienes toda tu complacencia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pudiera prender esta luz? Sí se puede. ¿Qué? Ah, no funciona. Bueno, yo veo. ¿Está bien? Sí. Bien. Así que leo en Éxodo 33, 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. El tema del versículo es la gloria de Dios. Y hay dos palabras allí que llaman nuestra atención. Y son entonces y muestres. El entonces me está indicando que lo que aquí leímos está conectado con lo anterior. Porque dice, entonces, es como si yo viniera narrando algo y de pronto digo, entonces, es decir, hay una conexión. El entonces me conecta el texto con lo anterior. Pero el muestre me conecta el texto con lo que viene, con lo posterior. De manera que el texto es una especie de pivote. En una puerta tenemos un pivote y se mueve para acá y para allá, o tiene dos caras. Hay aquí dos caras y de que eso queremos hablar. Entonces, como he dicho anterior, y muéstrame o muestres tu gloria hacia adelante. ¿Qué pasaba allí? Bueno, el pecado del pueblo había hecho una brecha no pequeña entre Dios y ellos. Dice el versículo número 3 en una de sus partes, oh Israel, eres un pueblo de dura cerviz. Es decir, el pueblo había pecado y como consecuencia del pecado del pueblo surgió un problema no pequeño, un problema de vida y muerte. El pueblo se había entregado a la idolatría. Ante eso, Moisés reacciona con humildad y diría yo que con intimidad. En el versículo número 13 leemos, ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, un corazón humilde, te ruego, ¿qué ruego? Que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y aquí entra la palabra que hemos denominado de intimidad. Considera, mira. Es decir, cuando yo le digo a alguien, como si yo estuviera hablando, venía hablando con Ricardo en el carro y en un momento le digo, considera. Es decir, hay cierta intimidad y eso encontramos aquí. Considera. ¿Y qué considera? Que esta nación es tu pueblo, es tuyo, no es mío. El problema es tuyo, no es mío. Es decir, que hay intimidad con Dios y me fascina cuando leo esto. Así que el cuadro es un cuadro de estimulante confianza. Moisés entonces se aprovecha de la conversación y de la condescendencia del Señor. El Señor ha condescendido y él ha hablado en sinceridad e intimidad y el Señor sigue con él. Versículo número 15. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga partir de aquí. Yo voy si tú vas. Si tú no vas, no me hable de salir de aquí. No nos haga partir de aquí. Así que el cuadro revela, conectando con el entonces que dijimos hace un rato, una conversación pesada. Nótense, cuando digo pesada, imagine que usted y yo andamos juntos, tenemos años juntos y de buenas a primeras le digo, mira, si tú no vas conmigo, no me hables de seguir hacia adelante. Más o menos es lo que encontramos aquí. Luego él prevalece con sus ruegos, versículo 16. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros? ¿Hoy para qué? Para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. La intimidad y esa sinceridad de Moisés llama nuestra atención. Verso 17, se acentúa la condescendencia. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto. Qué hermoso esto. También haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. De manera que cuando leemos con lo anterior del entonces, notamos un contraste fabuloso, hermoso. La indignación de Dios contra el pecado, pero también su compasión. Yo haré eso que tú me has pedido. Y si me permiten una expresión, quizá
vulgar aquí, quizás uno diría, ¿y qué Dios es este? Un Dios tan airado, tan justo y al mismo tiempo tan compasivo. Y ahí entra el verso 18. Entonces, ¿qué? Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y más adelante, en el capítulo 34, notaremos de eso, de su gloria. En breve, que el único y sabio Dios es misericordioso, que su gloria es salvar. Esa es su gloria. Un desplazamiento hermoso, maravilloso, edificante para toda fe, de que su compasión es salvar. Él muestra allí un despliegue de su bondad. ¿Cómo estudiaremos este tema? Y específicamente esto de la gloria de Dios. Uno, las circunstancias de este glorioso manifiesto. Uno. Y segundo, el entusiasmo del manifiesto. Así que empecemos con lo primero, la circunstancia. Cuando decimos la circunstancia, significamos la manera como sucedió el asunto, el tiempo, el lugar, el modo, unido a la sustancia del asunto, la gloria de Dios. Es como diríamos la circunstancia, esto suena mucho, la circunstancia ahora mismo, estamos en la mañana, estamos en Houston, a tal hora el clima está fresco. Hay una circunstancia aquí. ¿Cuál es la circunstancia? Por un lado, la idolatría del pueblo. ¿Y cuál? Empieza en el capítulo 32. Capítulo número 32. Recordemos que Dios había sacado al pueblo de la idolatría en Egipto. Y le había dado muestras más que suficientes. Lo libró de la espada de sus enemigos, le dio la victoria y los israelitas no usaron ni siquiera un cuchillo de palo. Sin embargo, fueron conquistadores, tuvieron la victoria. Luego entonces llama a Moisés que suba al monte, que va a dar una ley de su amor al pueblo. Pero ellos se impacientaron. Versículo número 1. Cuando el pueblo vio, ¿qué vio? Que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pura idolatría. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, parece que era un grupo del pueblo que no tenía una relación con Moisés o no lo conocía bien. Recordemos que salió como 1 millón de personas. Es decir, que puede haber una cantidad apreciable que no tenía bien un buen conocimiento de Moisés. Porque él dice así, en cuanto a este Moisés, lo suena como algo despectivo. El hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y se dieron a la idolatría. Versículo número 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Yo pienso que Moisés no es que se entregó, él se entregó, ayudó a la idolatría, pero hay algo que dice el pasaje, que lo que ellos pidieron es un Dios. Y Moisés le da una imagen de este es el Señor, como quien dice, este es Jehová. Pero de todos modos era idolatría y se entregaron a la idolatría. Versículo 6. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. De modo que el pueblo está entregado totalmente a la idolatría. Reacción de Moisés, versículo número 17. Al oír Josué, que oyó el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. El pueblo está contento.
Verso 19. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazo al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? Aarón, que fue dejado allí para administrar la adoración a Dios, pervirtió o hace que el pueblo se hubiese pervertido. Versículo 30. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero se parece que me equivoqué en la lectura. Estoy en el 32, sí, en el 32. Versículo 30, perdón. Ok, versículo 30. Fue que leí el 31. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Versículo 33, y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré. Y anteriormente dice: déjame pues que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Y notamos otra vez la compasión y condescendencia del Señor. Primero, que su ira no se ha encendido. Deja que mi ira se encienda, por un lado. Y por el otro lado dice él a Moisés: déjame, como queriendo pedir permiso a Moisés, cosa que Moisés aprovechó muy bien. Verso 33, y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Luego pasamos al capítulo 33, versículos 4 y 5. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos, para que yo sepa qué de hacer contigo. En otras palabras, si estoy contigo, los destruyo. Lo mejor es que yo no vaya contigo. Nótense que es una situación de vida o muerte, y ahí caemos otra vez al versículo 17. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hecho, que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Así que noten que la circunstancia es de total idolatría, pero vuelvo al punto, el hermoso contraste que hay, que se encienda la ira de Dios, Dios indignado contra el pecado de ellos, pero al mismo tiempo compasivo, entra en conversación con Moisés, porque el Dios nuestro es un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En segundo lugar, el entusiasmo en esta gloriosa revelación. Primero, el entusiasmo de Moisés, capítulo 34. Y el Señor dijo a Moisés: lábrate dos tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. La condescendencia. Vamos a empezar de nuevo, Moisés. Sería la idea. Mira, el pueblo pecó, pero vamos a empezar de nuevo. Hazte dos tablas y ven donde mí. Versículo 2. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí
en la cumbre del monte. Y le dice, mañana. No le dice después. Hay que suponer que Moisés pasó desde que Dios le habló hasta el otro día, o gran parte del tiempo, preparando la tabla, labrando la tabla para mañana. Fue diligente en eso. Casi madrugó. Versículo 4. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó y recalcó muy de mañana. ¿Qué le dijo Dios? Mañana. ¿Qué hizo él? Muy de mañana. ¿Y qué indica eso? Diligencia, entusiasmo. ¿Y qué es entusiasmo? Fervor por hacer algo. Eso es lo que se llama entusiasmo. Y él fue ferviente por hacer eso, por presentar. Dice, muy de mañana. Y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. De manera que en esos primeros 4 versículos encontramos algo claro. El entusiasmo de Moisés para que Dios escribiera nuevamente esa ley del amor y la ley que nos habría de llevar al Evangelio. Mañana, dice el texto, estaba entusiasmado. Voy a leer otra vez los versículos 4 y 5 y destacar la conjunción y, que es una partícula de unión, lo cual nos indica el relato como una cadena. Es como si yo dijese, estaban allí Julio, Javier, Sugel, Noé. Estoy diciendo una cadena de las personas que estaban allí. Eso es. Pues eso encontramos aquí, versículo 4. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y, ¿qué hizo? Subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. De manera que es claro el entusiasmo que tuvo Moisés de presentarse nuevamente. Es un relato pues maravilloso. Y dice el versículo 5 que Dios se presentó, lo cual indica que nuestro misericordioso Dios responde con rapidez cuando sus hijos hacen su voluntad con diligencia. Responde con rapidez. El entusiasmo de Dios, versículo 6, y aquí viene el punto central de la gloria de Dios. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces, o en aquella ocasión, el Señor pasó por delante de él y proclamó. Se trata de una proclamación. Y una proclamación es un documento importante que se quiere que se sepa públicamente y en todo lugar. Dice el texto claramente, proclamó. ¿Y qué proclamó? El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los hijos, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Verso 8, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Cuando uno lee esto se acuerda de 2 Corintios 3:18, viendo la gloria de Dios somos transformados. Él vio la gloria de Dios e inmediatamente adoró. Esa es la manera en que Dios nos transforma, mostrándonos su gloria. ¿Y cuál es su gloria? Su gloria es salvar. Recordemos el mayor de todos los pecados, idolatría. Idolatría. Y ahora Dios le dice lo que Él es. En los versículos hay 11 títulos de Dios. 2, su nombre, el Señor, 7 de compasión y 2 de justicia. En otras palabras, el mensaje es claro. ¿Y cuál es el mensaje claro? Moisés, mi gloria es salvar al pecador. Al pecador que cree. Y eso mismo dice el Nuevo Testamento, que Cristo Jesús vino a mostrar la gloria de Dios, vino a salvar a los pecadores. Así de sencillo. Esa es la gloria de nuestro Dios, salvar al pecador que cree. Cuando nuestro Salvador
resucitó y ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos: y a todas las naciones y predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, el mismo concepto de aquí. La gloria de Dios es que el hombre sepa que Dios es bueno, su bondad, que Él se deleita en salvar. Y a la luz de lo que hemos leído, es más costoso a Dios mantenernos vivos que destruirnos. Él pudo haber destruido el pueblo, a Moisés y todo, pero Él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque le hubiese impedido su deleite, y su deleite es salvarnos. Ese es el deleite de nuestro Dios, esa es su gloria. Por eso dice nuestro Salvador: en esto conocerán mis discípulos, que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros, en que muestran el amor y la bondad de Dios. Y eso es lo que encontramos aquí. Esa es la gloria de nuestro Dios, su gracia perdonadora. Pregunta: ¿cómo glorificar a Dios en esto? ¿Cómo glorificar? Sí, esa es la gloria de Dios, pero en lo que a mí respecta, ¿cómo lo hago? Bueno, cuando uno lee el pasaje encontrará dos gracias o dos virtudes que destacan sobre toda otra. Y esas dos virtudes son perdón y amor. Perdón y amor. ¿Y cómo debemos nosotros los creyentes perdonar? Permítame aquí. Voy a dramatizar. Cuando digo dramatizar es como, yo no sé si usted ha visto que toman un libro, qué sé yo, un libro de Lincoln, lo que sea, y lo llevan a la pantalla, dramatizan. Hay muchísimas cosas que no están en la realidad, pero para destacar algo, una verdad, pues se dramatiza. Voy a dramatizar ahora, porque hay una pregunta en el aire: ¿cómo perdonar a mi hermano? ¿Cómo imitar a Dios y darle gloria a su nombre en el perdón? Si usted lee primero los Corintios 5, había un hombre allí que se acostaba con la mujer de su papá. Y aquí encuentra el dramatismo. Suponiendo que el hombre, el papá era un hombre ya de cierta edad, se enamora de una jovencita y vive con la jovencita. Ella era modelo de Hollywood, preciosísima. El hijo entonces la ve y le enamora también. Y se la quita al papá. Y se acuesta con ella y se fue a vivir a un apartamento aparte con la mujer de su papá. Eso se sabe en la iglesia, y entonces Pablo dice en 1 Corintios 5, el tal hombre se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Se pasa a juicio, pero en la segunda carta encontramos que el hombre se arrepintió y es traído a la iglesia. ¿Cómo reaccionó la iglesia? Estas fueron las palabras de Pablo a la iglesia. Por lo cual os ruego, en 2 Corintios 2, que reafirméis vuestro amor hacia Él. Versículo número 8, 2 Corintios. Esto es, hagan todo lo posible porque Él se sienta perdonado como si nunca hubiese pecado. ¿Qué? Eso es lo que dice allí. Reafirméis el amor para con Él. Es ajeno a la gloria de Dios que una persona comete un pecado en la iglesia, que se arrepiente y que le impidan tomar Santa Cena. ¡Oh! ¿Y qué es esto? Eso es contrario al Evangelio. En el Evangelio, la mayor carga es del que perdona, no del ser perdonado. Al hombre que se arrepintió, Pablo no le pidió que hiciera nada, toda la carga se la puso a la iglesia. Esa es la gloria de Dios. El perdón nos caracteriza. Eso es lo que se llama llevar la cruz del Señor Jesucristo. La cruz del Señor Jesucristo es esta y no otra, amados hermanos, es esta. Por amor a Dios, yo sufro para beneficiar no a mí, sino a otro. Que reafirméis vuestro amor
para con Él. Y este fue un pensamiento dominante en los reformadores y en los puritanos. Usted lee sus libros y va a ver que ese es un pensamiento dominante e inundante. Poder imitar al Señor Jesucristo. Aunque amando más, dice el apóstol, sea amado menos. Eso es imitar al Señor Jesucristo. De modo que, repito, al defensor no se le puso ninguna carga y toda la carga de la iglesia. Al ofensor, reafirmar. Y reafirmar, pudiera quizás tratar de ilustrarlo de este modo. El hermano es miembro de la iglesia y le amamos, nos llevamos bien con él. Pero como he dicho, él se enamoró de la mujer de su papá, se acostaba con ella, hasta la mudó en un apartamento. Cayó, pero él se levantó otra vez. Hay que reafirmar. Es decir, el arrepentimiento, ese hueco lo borra. Y reafirmamos. Le amamos como antes. Y esa es la mayor carga. Ahí es que yo tengo que llevar la cruz del Señor Jesucristo. Gracias, Chuy. Y eso es lo que se llama llevar la cruz. Y en eso responde a la pregunta de cómo glorificar el nombre de nuestro Dios. Y hay muchísimos casos en las Escrituras. Pedro fue uno. Pedro juró y maldijo. No solamente juró, él maldijo. Yo no conozco a ese hombre. Imagínese usted que allí alguien viene y me dice, ¿usted conoce a Julio Benítez? ¿Julio Benítez? ¿Qué es Julio Benítez? Yo nunca lo he visto. Pero yo estaba sentado con él ahí al lado. Eso hizo Pedro con el Señor. Se arrepintió y después lo puso jefe de los apóstoles. Esa es la gloria de Dios. En el perdón, la mayor carga es del que perdona, no es del ser perdonado. Pero no solamente está el perdón para glorificar el nombre de Dios, sino también he dicho que allí subyace una virtud que es el amor. Y hay un texto que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el cristianismo, la mayor carga es del que ama, no del ser amado. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte por nosotros. Así que tanto en el amor como en el perdón, la mayor carga es nuestra. Pero entonces uno tiene que sufrir más. No, sufrir más no. El privilegio y la bendición de seguir tras los pasos del Señor Jesucristo. Nuestro Salvador lo dice de este modo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Imaginemos pues, hablando esto de la gloria de Dios, que Cristo está en una tercera habitación. Hay 3 habitaciones y Cristo está en la tercera. Yo tengo que pasar por la primera habitación y la segunda habitación para poder llegar a la tercera. ¿Correcto? Sí. La primera habitación, niéguese a sí mismo. Entré. La segunda habitación, tomar la cruz. Y como he dicho, la cruz es, por amor a Dios, sufrir para beneficio del otro. Y después yo puedo ver a Cristo. Después puedo verlo para seguirlo. Si no, estaría siguiendo una religión. Le preguntaron a un predicador muy famoso que cuál él entendía el mayor problema del evangelio en América Latina. Y él dijo algo del cual yo no estoy de acuerdo. Yo no digo que esté equivocado, pero que no estoy de acuerdo. Que el mayor problema de la iglesia latinoamericana es que no tiene disciplina en la congregación. No, el mayor problema no solamente de la iglesia latinoamericana, sino de cualquier iglesia sería no tener la cruz. Ese es el mayor problema, no tener la cruz. Hermanos amados, esa es la gloria de Dios. Tal como Él reveló a Moisés aquí. Así que en esencia, esto es lo que con toda propiedad llamaríamos asemejarnos al Señor Jesucristo. Le tengo otra pregunta, señor predicador. Dígame. La pregunta es esta. Yo he leído en la Biblia que Dios insiste mucho en que se le glorifique. Pero también he leído que dice en el Evangelio Juan que Dios
no recibe gloria de hombre. Y entonces, ¿cómo es el asunto? Que Dios me pide que le glorifique, pero al mismo tiempo me dice a mí que Él no recibe gloria de hombre. Entonces, ¿para qué le voy a glorificar? Bueno, yo creo que la respuesta está en el Salmo 27, y te invito, por favor, a ir allá de un pronto. El Salmo 27, versículos 4 y 5. La Biblia mía es la Biblia de las Américas, y le vamos a hacer varias preguntas a este texto para responder. Salmos, o libro de los Salmos, capítulo 27, versículos 4 y 5. Leo, dice el salmista: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. ¿Cuál? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Por qué? Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Nótense que la primera parte dice: una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré, que yo habite en su casa todos los días de mi vida, contemplar la hermosura, meditar en su templo. ¿Qué es eso? Darle gloria a Dios. Él no se está glorificando a sí mismo, Él está glorificando a Dios. Es decir, para sentarme ante su hermosura y verlo, yo estoy glorificando su brillo, su gloria, su importancia, mi necesidad. Allí está, yo le estaré glorificando. Y Él dice: una sola cosa necesito, dar gloria a Dios. Ahora le vamos a preguntar a la Biblia, porque la Biblia habla haciéndole preguntas. ¿Saben ustedes? Le vamos a preguntar: David, ¿y por qué tú eres tan entusiasta en dar gloria a Dios? Oiga la respuesta: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. ¡Oh! En Cristo Dios ha unido su gloria con mi beneficio. ¿Por qué vas a glorificar a Dios? Porque glorificándolo Él me beneficia. Explícate. Dios solo y únicamente ama su gloria, nada más, porque Él es la verdad. Él es la verdad, no hay verdad fuera de Él, ni hay nada fuera de Él. Él es santo, Él es el único. Y Él solamente ama su gloria. ¿Cómo entonces me va a beneficiar? Si yo me pongo en el camino de que le glorifico. Es decir, cuando yo hago lo que Él me manda, le estoy glorificando, y esa es la forma de beneficiarme. Como dice en otro lugar, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando dice gran Dios, ¿de quién es la gloria? De Él. Y cuando dice Salvador, ¿de quién es el beneficio? Mío. ¿Y dónde ocurre eso? En Cristo. Así que eso responde a la pregunta. ¿Ves tú cómo Dios me manda a glorificarle? Porque en Cristo Él ha unido su gloria con mi beneficio. David, ¿por qué le va a glorificar? Porque me va a beneficiar. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Hablaba con el pastor Sugel cuando veníamos en el camino, que esta semana fue de mucho gozo, porque una persona, estábamos hablando, estaba en una consejería y le decía: bueno, tu problema es que no quieres coger la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es esto y esto, como yo he dicho. Y antes de venir esa persona me llamó que iba a restaurar su matrimonio y todo. Ajá, ¿y qué pasó? Voy a tomar la cruz de Cristo, no importa lo que mi mujer haga, yo la voy a amar como Cristo me ha amado. Pero hay algo que yo le dije a él: que solamente nuestras almas hayan descanso si no ponemos el yugo de Cristo. ¿Y cuál es el yugo de Cristo? ¿El que he dicho? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo? Sí, se lo voy a repetir. Que por amor a Dios uno sufre para beneficiar al prójimo. Así que es la gloria de Dios, es esa. Moisés, esa es mi gloria. Volvamos allá, por favor, y concluimos de este modo. Salmo 34, versos 6 y 7. Perdón, Éxodo.
Es los años, tengo 67, ya para 68. Ustedes no me ven que estoy lleno de canas y sin cabello. Verso 5. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad. ¿Saben ustedes lo que es iniquidad? Iniquidad es hacer lo malo sabiendo que es malo. Dios la perdona. Dios perdona la rebeldía. ¿Y qué es rebeldía? Desobediencia agravada y continuada. Dios perdona la rebeldía. Eso dice aquí. Perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos sobre los hijos. ¿Cómo vivir en este mundo? Buscando ver la gloria de Dios. Es buscando la gloria de Dios lo que va a mitigar y a disminuir nuestros sufrimientos. En Hechos capítulo 7, verso 59, dice allí de Esteban siendo apedreado, e invocando el nombre de Dios, dice que vio la gloria de Dios. Y miren cuál fue su oración. Si hubiese sido nosotros: Señor, mátalos. No se le tenga en cuenta este pecado. ¿Y cómo lo hizo? Viendo la gloria de Dios. De donde inferimos que es en el amor de Dios donde nosotros más somos movidos a servirle, a obedecerle y amarle. Así que, como decía hace un rato, repetí el hermano Noé, y fue un lema entre los reformados: Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos y por todas las edades, y todo el pueblo decimos amén. Dios les bendiga.